Les recordamos que está habilitado a su derecha un chat en el que pueden dejar sus preguntas para cada uno de los disertantes y las mismas serán respondidas en la mesa redonda. Continuamos con la cuarta jornada avícola con el tema principios activos para bloquear los efectos de las micotoxinas. Disertante, ingeniero Cristian Baguedes. Patrocina la firma Porfenc. El disertante tiene 45 años de edad, es de nacionalidad argentino-alemana. En su educación tiene un posgrado de alta dirección en agronegocios y alimentos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es ingeniero en producción agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Habla, lee y escribe alemán. Tiene muy buen inglés, que también lee, habla y escribe. Es gerente comercial de Porfenc, Sociedad de Responsabilidad Limitante. Fue asistente técnico comercial de Porfenc, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fue asistente técnico comercial Departamento de Ventas de Ensol, Sociedad Anónima, planta de premezclas. Trabajó en EOLA, Sociedad Anónima, Centro Genético Bovino. Servicios Agrícolas del Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Fue asistente comercial en Nutrinet, Sociedad Anónima, venta de servicios de nutrición y alimentación animal. Fue integrante del estudio SEA, Consultores, Servicios y Estudios Agropecuarios, dedicado al asesoramiento técnico-económico de distintas empresas agropecuarias. Realizado muchos cursos y seminarios. La mesa redonda se sumará el ingeniero Gonzalo Vicente, ingeniero químico con posgrado en alimentación, encargado del Departamento de Desarrollo y Nuevos Productos de Porfenc, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Le escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Isidro, por presentarme. A mí me toca hablar sobre micotoxinas. Lo que voy a dar hoy específicamente son principios activos para bloquear los efectos de las micotoxinas. Es mi presentación. El orden de la presentación, vamos a hablar un poco de la definición de micotoxinas muy rápidamente, cuáles son, las consecuencias en los animales y como tema más central es las estrategias o los principios activos para el control de las micotoxinas. Rápidamente la definición: cualquier sustancia potencialmente tóxica producida por el metabolismo secundario de los hongos. Esta es la definición de la micotoxina. Los factores a tener en cuenta que producen ese tipo de alteraciones o producción de hongos. Los factores físicos, tenemos la humedad, que es muy importante. Sobre todo, más importante que la humedad es la actividad de agua. Tenemos muchos ejemplos de mediciones de actividad de agua en la industria del alimento de mascotas, alimento balanceado de mascotas. En la avicultura no se utiliza tanto, pero cada vez se utiliza más. Luego tenemos la temperatura, integridad física de los granos, las horas luz. Tenemos factores químicos, pH, la composición del sustrato, la cantidad de dióxido de carbono o oxígeno. Biológicos, la presencia de insectos, la susceptibilidad del grano, o sea, híbridos como maíces, diferentes maíces, la susceptibilidad que tienen a enfermedades de fin de ciclo o presencia de insectos, y los varietales, en el caso de trigo o soja, que podemos encontrar
diferentes susceptibilidades en diferentes cultivares. Y por último, los factores ambientales, dentro de los cuales básicamente se centra en el llenado de grano, el estrés climático que puede tener el cereal o la oleaginosa. También dentro de ello podemos hablar de los monocultivos. Obviamente, cuando hay monocultivo, año tras año el mismo cultivo, hay una predisposición a esos cultivos a tener problemas de hongos. Y a la siembra directa, muchas veces vemos que los primeros 20-30 centímetros en esta tecnología de siembra directa produce un microclima, lo cual genera una predisposición a la generación de hongos. Acá lo que podemos observar son dos tipos de maíces. Un maíz que aparentemente se ve bastante, digamos, bastante bueno, y otro maíz que aparentemente tiene una contaminación por hongos. Lo que quiero resaltar acá, que muchas veces uno tiende o puede confundirse antes de hacer un análisis, porque estos mismos maíces, una vez analizados, lo que hemos visto es que la muestra 1, que es la aparentemente un maíz de buen estado, tiene un nivel de fumicina bastante alto, un nivel de dioxivalenol bastante alto y un nivel de aflatoxina bastante alto, expresado en partes por millón. En la muestra número 2, este maíz, que aparentemente tiene un aspecto muy, muy malo, el nivel de micotoxinas es mucho más bajo que en el maíz 1. O sea, lo que queremos decir con esto es que muchas veces hay una producción de hongos, pero estos hongos no producen micotoxinas porque no son agredidos los hongos por algún efecto externo. Y en el caso del maíz 1, evidentemente algún tipo de agresión tuvo y algún hongo estuvo presente para producir ese nivel de micotoxinas. Entonces, las micotoxinas son asesinos silenciosos, son metabolitos secundarios, son generalmente producidos por hongos filamentosos, y el efecto tóxico en animales y hongos lo podemos sintetizar en lesiones intestinales, lesiones dérmicas, hepáticas, inmunológicas y finalmente, de menor importancia, respiratorias. Según la FAO, estiman que más del 25% de los cultivos de alimento del mundo están afectados por micotoxinas, y sabemos que hay más de 300 micotoxinas en el mundo, y digamos, cada vez se encuentran más micotoxinas y más efectos negativos de esas micotoxinas. Yendo ya un poco a las micotoxinas que más estudiamos y que más analizamos, podemos decir que las micotoxinas causan una inmunosupresión importante, y acá lo ordenamos en orden de creciente severidad, teniendo como la aflatoxina la micotoxina de mayor inmunosupresión. Después tenemos los tricotesenos, donde podemos nombrar el dioxivalenol, la toxina T2 y la toxina HT2, que en el caso de cerdos es mucho más perjudicial que en aves. En cuanto a cratoxinas, también son inmunosupresoras, pero están un rango por abajo de las anteriores. Y después tenemos la fumicina y la cerealenona. Dentro de, un poco rápidamente para dividir en dos categorías, tenemos una intoxicación aguda de animales que generan hepatitis, hemorragias, necrosis epitelioral y muchas veces la muerte del animal. Y tenemos la intoxicación subaguda, que generalmente es la que mayor daño económico nos genera, que es una disminución de la resistencia inmunológica, produce una disminución de la resistencia inmunológica, afecta los parámetros zootécnicos
básicamente bajando el consumo, desmejorando los índices de conversiones y en algunos casos extremos produciendo también mortandad. Bueno, la inmunodepresión también lo que genera es una susceptibilidad aumentada a una amplia variedad de enfermedades infecciosas. Esto puede verse también, o puede aparecer fallas en las vacunas, y también podemos observar fracaso en los medicamentos de uso terapéutico. Esto es muy importante resaltarlo porque muchas veces le culpamos a una mala vacunación y en realidad la vacunación se hizo bien o el tratamiento de medicamentos terapéuticos se hizo bien y lo que estuvo complicando el sistema inmune fue la micotoxina. Los factores a considerar por el nivel de agresión es la naturaleza de la micotoxina. Hay micotoxinas que son más agresivas que otras. La dosis de esa micotoxina, los animales tienen niveles de tolerancia a las diferentes micotoxinas. Hay varios estudios y hay un resumen que muchas veces varios autores nombran de diferentes niveles de tolerancia por especie y por categoría animal. Bueno, después el tiempo de exposición, cuanto más expuesto esté el animal a varios días de consumiendo alimento con micotoxinas, peor va a ser la situación. Susceptibilidad de especies, factores genéticos, en este caso en avicultura no hay tanto incidencia en los factores genéticos. En la producción porcina esa incidencia es un poco mayor dependiendo de la línea genética. Y después, como le decía anteriormente, edad y categoría del animal. Tenemos animales, por ejemplo, un pollito bebé es más susceptible que un pollo de 30 o 40 días o ya prefaena. Y generalmente las aves reproductoras o en algún caso específico para alguna micotoxina, las ponedoras comerciales, son más susceptibles en alguna etapa que en otra. Sobre todo si hablamos de categoría, las reproductoras en muchos casos son más susceptibles que un pollo adulto, digamos, o un pollo con más de 30, 40 días. Ahora lo que voy a hacer rápidamente es separar las micotoxinas en dos categorías. Generalmente tenemos las micotoxinas asociadas a un mal almacenamiento de granos. Ahí podemos hablar de dos micotoxinas, la aflatoxina y la ocratoxina. La aflatoxina, como ya le dije, muy inmunosupresora, aumenta la sensibilidad a patógenos y limita el crecimiento, y la ocratoxina tiene una menor actividad del riñón e hígado y produce una reducción de la ingesta del alimento o del pienso. Es importante aclarar que estas micotoxinas cada vez se encuentran menos, básicamente porque ha mejorado mucho la tecnología de almacenamiento, salvo puntualmente en el caso que tenemos que seguir estando muy cerca del productor y analizar seguidamente los maíces o los granos de soja en cuanto a o el trigo que podamos usar en algunas dietas, en cuanto a que en cuanto a los silobolsas, ¿no? que siempre pueden ser un poco más susceptibles a la agresión o la producción o la formación de hongos y posteriormente a la producción de micotoxinas. En el caso de micotoxina de campo, hay básicamente, voy a hablar de tres, por un lado los tricotecenos, las ceralenonas y las fumunicinas. Dentro de los tricotecenos sabemos que hay una disminución del consumo de pienso o de alimento y del crecimiento, producen desórdenes gastrointestinales, producen como la T2, la toxina T2, lesiones dérmicas,
En esta foto se ve. La zearalenona, que está muy relacionada con problemas reproductivos, y la asociamos mucho a reproductoras, y las fumonicinas, que también intervienen en la ingesta reducida de pienso y producen daños de las vellosidades intestinales, básicamente daños intestinales. Mala absorción de nutrientes por daños en las vellosidades. Bueno, ahora un poco para hablar de las situaciones más frecuentes que encontramos en la avicultura. Nos encontramos varias veces con niveles bajos de diferentes micotoxinas que generalmente hablamos de policontaminación subtóxica, que es la principal agresión al sistema inmune o a desórdenes gastrointestinales. Y para evitar este tipo de agresión provocada por las micotoxinas se necesita utilizar aditivos tecnológicos de amplio espectro, a lo cual nos vamos a referir un poquito más adelante. La acción indirecta que tienen algunas de las micotoxinas y la policontaminación, sobre todo, de algunas micotoxinas, la podemos describir muy bien en estos próximos dos charts o slides, que son, por un lado, el dioxivalenol, que es un tricoteseno, que lo que produce es un daño en las células epiteliales, básicamente en las uniones estrechas, como se puede observar acá. Se disminuye la resistencia eléctrica transepitelial, hay un aumento del pasaje de bacterias y toxinas, que pueden ser micotoxinas o también endotoxinas o bacterias patógenas al torrente sanguíneo, y esto provoca muchas veces diarreas muy severas y daños a nivel inmunológico, obviamente. Y la combinación con fumonicina, generalmente la fumonicina está muy relacionada a la proliferación o la regeneración de células epiteliales, y lo que podemos observar en estas fotos y en estos gráficos es que la combinación de fumonicina y de dioxivalenol lo que genera es alturas de vellosidades mucho menores que el control. Acá lo que podemos observar es que hay un daño provocado por el dioxivalenol y por la fumonicina. Por otro lado, bueno, y ya yendo un poco a algunos trabajos que fuimos haciendo, y gracias al trabajo que vamos a publicar junto a la doctora Pinto, lo que podemos observar acá que tenemos un control que es un alimento que no tiene micotoxinas, y como ese alimento, la histomorfometría nos muestra que el ave no tiene inflamación de las vellosidades y de la mucosa intestinal, tiene una salud intestinal muy buena y tiene una baja o muy baja profundidad de cripta. Cuando vamos a las aves y vemos el alimento balanceado con micotoxinas, esta ave que consumió este alimento balanceado con micotoxinas ya conocidas por nosotros en el estudio, vemos que hay una mayor profundidad de cripta. Esto quiere decir que hay una mayor regeneración de la mucosa intestinal, sobre todo la regeneración de vellosidades, y hay infiltrado inflamatorio. Y por último tenemos el mismo alimento balanceado con micotoxinas y un absorbente de micotoxinas que lo que hace es genera un mejor ambiente, una mejor salud intestinal. Lo que podemos observar acá, que de vuelta hay una menor profundidad de cripta, así como el control negativo, sin micotoxinas en el alimento, y
hay una ausencia de inflamación en las vellosidades, tampoco hay descamación en las vellosidades, con lo cual tenemos una buena altura de vellosidades y una buena absorción de nutrientes. Por último, lo que siempre rescatamos es que nosotros lo que evaluamos haciendo un estudio histomorfométrico es que medimos la relación vellosidad-cripta. Cuanto mayor esa relación, mejor la salud de nuestro intestino, sea duodeno o en el próximo ejemplo, en el yeyuno. Acá lo que vemos es mismos tratamiento control de un alimento que consumió un ave sin micotoxinas, un ave que tiene micotoxinas, que consumió un alimento con micotoxinas, y un ave que consumió un alimento con micotoxinas, pero con un buen absorbente de micotoxinas. Lo que observamos acá, lo mismo que observamos en duodeno, lo observamos en yeyuno. Y esto se puede ver en este gráfico de barras, donde vemos que la relación vellosidad-cripta en el tratamiento azul, que es alimento con micotoxinas más un aditivo tecnológico, observamos que prácticamente es mejor o igual al control, y que el tratamiento que no tuvo un absorbente de micotoxinas tuvo la menor relación vellosidad-cripta, con lo cual la salud intestinal está bastante comprometida. Siguiendo con el tema, lo que queremos acá es caracterizar un poco las micotoxinas para después ir ya a la estrategia de bloqueo, de secuestro de micotoxinas. Por un lado, podemos decir que la aflatoxina son micotoxinas de moléculas muy pequeñas, alrededor de 0,5 nanómetros, son hidrofóbicas con carga positiva. La ceranona es también hidrofóbica, pero con una carga negativa, y es una molécula más grande, entre 1,5 y 2 nanómetros, o sea, más difícil de absorber. Después tenemos los tricotesenos y sobre todo el dioxivalenol, que tiene una estructura química como la que vemos acá, bastante compleja, molécula más grande, alrededor de 2 nanómetros. Y por último, o una de las más importantes, las fumonicinas, muy estudiadas últimamente y muy presentes en la mayoría de los maíces que analizamos, y sobre todo muy presente en Sudamérica, que son polares y son moléculas muy, muy grandes que son muy difíciles de absorber por estrategias simples de secuestro, digamos. Bueno, finalmente llegamos a las estrategias o principios activos para el secuestro o inactivación de las micotoxinas. Lo podemos ordenar en agentes reductores o detoxificadores de micotoxinas, básicamente en 2 puntos. Son sustancias que pueden suprimir o reducir la absorción, promover la excreción o modificar el modo de acción de las micotoxinas. Y tenemos los biotransformadores, que básicamente, dependiendo de su modo de acción, pueden reducir la biodisponibilidad de las micotoxinas o biodegradar o transformarlas en metabolitos menos tóxicos. Acá básicamente hablamos de enzimas en la mayoría de los casos y de los nuevos aditivos tecnológicos para el secuestro o la absorción de micotoxinas. Los factores a considerar para la eficacia de agentes detoxificadores: por un lado, el proceso y composición del alimento, esto es muy importante. Por otro lado, el pH del contenido gástrico o intestinal. Básicamente sabemos que a diferentes pHs
hay diferentes materiales que, por ejemplo, a un pH neutro funcionan muy bien, pero a un pH ácido no tienen la misma propiedad o la misma eficacia de absorción de micotoxinas. Y por último, las condiciones del tránsito gastrointestinal y la condición de la microbiota intestinal. Entonces, vamos a clasificarlo en dos tipos de principios activos. Por un lado, los agentes absorbentes, que se dividen en minerales y orgánicos, y los agentes biotransformadores, que lo vamos a dividir en microorganismos y enzimas. Dentro de minerales, obviamente los más conocidos, los aluminosilicatos, y un poco menos conocidos, un poco menos estudiados y aparte un poco menos eficientes, las tierras de diatomea, el carbón activado, y dentro de los orgánicos, paredes de levaduras, que son bastante estudiadas y bastante efectivas para cierto secuestro de micotoxinas o para ciertas micotoxinas, las fibras, ácidos húmicos y polímeros. Y dentro de los agentes biotransformadores, dentro del microorganismo tenemos bacterias, levaduras y hongos, y finalmente también tenemos las enzimas o precursores enzimáticos. Las estrategias de vuelta para el secuestro de aflatoxinas o ocratoxinas, las más utilizadas, las conocemos bastante y son básicamente aluminosilicatos como bentonitas o zeolitas. Lo que es muy importante es el tamaño de partícula de estos aluminosilicatos. La calidad de molienda es fundamental. Sabemos que hay moliendas de bola de titanio que lo que generan es una molienda muy homogénea y muy pequeña, lo que hace que tengamos más superficie de contacto y partículas más pequeñas y más superficie de contacto con menos dosis. Esto es muy importante para, de alguna manera, que esos aluminosilicatos se encuentren en el tracto gastrointestinal con las micotoxinas y generen la absorción o el secuestro de esas micotoxinas. Sobre todo de aflatoxinas y ocratoxinas, que son micotoxinas pequeñas y que son fáciles de absorber por los aluminosilicatos. También acá puse el ejemplo de un carbón. Hay varios estudios, sobre todo una autora, Bantagliato, en Italia, que hizo un trabajo sobre el carbón activado. El problema del carbón es que muchas veces las dosis que se tienen que usar son altas, son muy buenas para absorber, pero el problema que tienen es que absorben también nutrientes, con lo cual, de alguna manera, digamos, no la recomendamos como uso o como estrategia de secuestro. Entonces, dentro de los aluminosilicatos, tenemos que tomar en cuenta tres propiedades. Una es la superficie interna y externa, los metros cuadrados por gramo. Cuanto más superficie interna y externa tenga, mayor capacidad de secuestro. La capacidad de intercambio catiónico, medido en miliequivalentes por cada 100 gramos de producto, y la capacidad de absorción e hidratación que tiene en los aluminosilicatos. Específicamente, hablando de bentonitas o zeolitas, acá además podemos hablar, cuando hablamos de superficie interna y externa, de la porosidad de esos poros. Y específicamente podemos, clasificarlos en macro, micro y mesoporos. Por ejemplo, acá podemos observar un aluminosilicato con macroporos, pero con poca porosidad. Acá podemos observar un ejemplo de microporos, pero quizás esos microporos son muy pequeños y no pueden secuestrar
digamos, micotoxinas de un tamaño molecular un poquito más grande. Digamos, acá lo que vemos es microscópicamente microporos con túneles, lo cual amplía un poco la superficie total de esa arcilla o en este caso la zeolita. Bueno, siguiendo con las estrategias para secuestro de micotoxinas, podemos hablar de las paredes de levadura. En este caso son muy buenas para el secuestro de la cerealenona. Acuérdense que la cerealenona es una micotoxina que perjudica mucho a todo lo que es el sistema reproductivo de los animales. Y en el caso de pared de levadura, lo que tenemos que aclarar es que es muy importante la especificidad de esa pared de levadura, o sea, las paredes de levadura producidas con levaduras vivas específicas generan una pared de levadura con una pureza muy buena y que generalmente tiene un porcentaje muy alto de manoligosacáridos y betaglucanos, lo que nosotros llamamos como MOS y betaglucanos. Idealmente, esos niveles de mananos y betaglucanos deberían estar mayores o iguales al 25%. O sea que esto habla de la calidad de la pared de levadura. Por otro lado, también tenemos dentro de los absorbentes, digamos, de micotoxinas, tenemos las fibras. Dentro de las fibras, para su uso específico contra fumicisinas y ocratoxinas, podemos encontrar algunos extractos vegetales. Cada vez estos tipos de productos son más estudiados, y fibras de cereales conocidas y obviamente fibras de cereales que no tengan micotoxinas, ¿no? Claramente esto es muy importante cuando los seleccionamos. Y para mejorar la efectividad de estos productos es importante que tengan una buena micronización para aumentar la superficie de contacto y además aumentar el contenido de lignocelulosa o hemicelulosa a través de tratamientos enzimáticos. Estas dos propiedades son muy importantes para mejorar la efectividad de estas fibras. Y obviamente, digamos, como punto importante pongo que se requiere un poco más de estudios para encontrar mayor efectividad en estos materiales que últimamente se están estudiando mucho, digamos, dentro de los fitobióticos o productos derivados de extractos vegetales. Por último, y dentro de las nuevas estrategias que ya aparecieron hace un par de años y que componen parte de muchos de nuevos aditivos de última generación, y que además digamos, detoxifican micotoxinas como tricotesenos o toxinas T2, cerealenonas e inclusive en algún caso fumicisinas. Hay algunas enzimas que se incorporan, o precursores enzimáticos se incorporan en el alimento, que tienden a biotransformar ciertas micotoxinas en moléculas no tóxicas que son eliminadas en las heces y en orina. Esta inactivación biológica se produce por una degradación, en este caso, en este ejemplo, es la toxina T2, que por una epoxidasa produce una degradación y transforma una toxina en varias moléculas más pequeñas que ya no son tóxicas, o una transformación o biotransformación, en este caso una cerealenona, que por una
esterasa genera una detoxificación, generando una transformación en esa molécula que produce una molécula que ya no es tóxica para el animal. Por último, quería solamente mencionar que hay un efecto indirecto de algunas levaduras vivas específicas que lo que generan es una función de una barrera más fuerte. Básicamente lo que hacen, en este caso la levadura específica, viva, específica, que mejora la función de barrera intestinal a través de una mejor regulación de las famosas tight junction o uniones estrechas. Esta, como vemos en estas fotos microscópicas, es que cuando yo pongo en un alimento y en un intestino que tiene una toxina producida por Escherichia coli en el control, esta toxina genera que la función barrera no sea muy apropiada, y en este caso, cuando le agregué la levadura viva específica, esta función barrera es mucho mejor y no deja que pase al torrente sanguíneo esta endotoxina generada por, en este caso, por la Escherichia coli. Bueno, ya resumiendo y terminando la charla, algunas conclusiones. La eficacia del aditivo tecnológico básicamente depende de la diferencia en las micotoxinas que aparecen. Hay micotoxinas que generan más problemas y algunas que generan menos problemas en el animal, ya lo hemos visto. El nivel de contaminación de esas micotoxinas en el alimento, ya sabemos muy bien que hay animales y categorías de animales o animales que son más tolerantes y o menos tolerantes, o aves en categorías menos tolerantes a diferentes micotoxinas. La dosis empleada de ese aditivo tecnológico, básicamente acá hay que remitirse muchas veces a cada uno de los laboratorios que nos proveen de esos aditivos para ver la dosis que quieren. Muchas veces hay diferentes dosis dependiendo de la agresión y de la contaminación del alimento, o sea, hay diferentes dosis sugeridas por los laboratorios. Después es importante que una vez que se produzcan estos aditivos, que haya un buen balance entre los distintos principios activos y que estos principios activos puedan cubrir a todo el espectro de micotoxinas que encontramos en los alimentos. Después, por otro lado, hay que tener muy en cuenta el proceso de fabricación del alimento. No es lo mismo un alimento en harina que un alimento peleteado. Básicamente, cuando hablamos de principios activos, por ejemplo, bacterias, enzimas, que tengan resistencia o que sean termoestables, sobre todo cuando hablamos de alimento peletizado y sobre todo de extrusado, que generalmente la mayoría de las enzimas o de las bacterias no resisten temperaturas de extrusado que generalmente son por arriba de 100 grados. Y por otro lado, siempre tenemos que tener en cuenta el correcto mezclado de los ingredientes en el alimento, ¿no? Por último, y como conclusión final, la tendencia actual es el uso de combinación de varios principios activos. Como ya hemos hablado, la mayoría de estos aditivos tecnológicos tienen varios principios activos que fuimos nombrando. No he nombrado todos, pero hay muchos
muchos trabajos recientes sobre muchos productos nuevos con diferentes principios activos. Estos pueden asegurar una mayor cobertura y conseguir alimentos más seguros para los animales, para las aves, en las diferentes categorías. Y habrá que evaluar las ventajas y las desventajas de cada uno de estos productos y sobre todo la relación costo-beneficio, que muchas veces usamos este tipo de aditivos en algunas categorías, digamos, más susceptibles, y también evaluamos lo mismo para diferentes categorías según la importancia económica que tienen para la explotación. Bueno, les agradezco, muchas gracias, y cualquier consulta, cualquier duda, ahí le dejamos los mails y después estaremos abiertos a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias.